Fíjense las consecuencias del pecado puestas aquí en este cuadrito que les he puesto. Se rompen los 4 ejes. Primero, el eje del yo consigo mismo. Esto que ven aquí medio raro es lo único que encontré que pudiera parecer una ruptura, y es como un rayito que aparece ahí en los símbolos del PowerPoint. Pero quiere decir que este eje está roto. El hombre en relación consigo mismo tiene vergüenza. Se ha roto el primer eje. En relación con Dios se rompe el eje por la irrupción del miedo. En la irrupción, en la relación con el tú, se rompe el eje de la relación con el tú por la insolidaridad. Y en la relación con el cosmos se rompe la relación por la aridez. Adán, que provenía de Adamá, ahora encuentra a Adamá con sus puertas, con sus fauces, con su seno cerrado para él. No le va a dar los frutos que él espera. Está cerrado. Fíjense que estas 4 categorías no las crea Dios. Según el yavista, son creación del coartífice, del copartícipe. El hombre inventó la vergüenza. El hombre inventó el miedo. No fue creado como una criatura miedosa. Él transformó su propia realidad creatural en algo diferente a lo que Dios había pensado. El hombre creó la insolidaridad, que se va a convertir cada vez en una mayor enemistad, rivalidad, hasta que se convierta en asesinatos. Eso no lo inventó Dios. Dios inventó la ayuda adecuada. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esta creación nueva del hombre es la insolidaridad. El otro ya no es para mí, yo ya no soy para el otro no me sirve, el otro me estorba, el otro me amenaza. Y Dios no inventó la aridez. Si aquel jardín estaba irrigado por un río de 4 brazos, la aridez la inventa el hombre. Surge de la acción del hombre. Los 4 ejes de la vida relacional humana, rotos. El término shalom, que significa paz en la Biblia, paz, cuando se dice shalom en hebreo, se está diciendo armonía en los 4 ejes relacionales de la vida humana. Cuando alguien dice shalom, está deseando que la persona pierda el miedo, tenga éxito y fruto en todo su trabajo, pierda toda vergüenza y tenga relaciones profundas y sólidas con los demás. Está pidiendo la armonía en los 4 ejes relacionales. Cada vez que se dice shalom. Nosotros cuando decimos paz, quién sabe qué pensamos, pero no solemos pensar en los 4 ejes. Sería bueno que cada vez que usted le dice paz contigo a alguien en misa, pensara y deseara que esa persona pierda todo miedo, tenga éxito en todas sus empresas, pierda toda vergüenza que le separe de sí mismo, que le haga no aceptarse a sí mismo y deje de ver a los demás como amenaza y logre restablecer el amor mutuo, el amor fraterno. De hecho, el cristianismo es presentado como la respuesta de Dios a esta cuádruple ruptura. En primer lugar, Cristo nos ayuda a sanar la relación con el propio yo y venciendo la vergüenza, nos descubrimos amados por un Padre que sale a lo largo del camino para arrojarse a nuestro cuello y cubrirnos de besos, como en la parábola del hijo pródigo. Y por lo tanto también desaparece el miedo a Dios. Me siento amado, lo cual me hace sentir bello, único e irrepetible, y me siento reconciliado plenamente con Dios. Además, Jesús crea una nueva relación con el otro, que es la fraternitas. El otro es mi hermano. Ya no es una amenaza, ya no es un rival. La creación misma, dice Pablo, gime como con dolores de parto, apuntando a su plena realización en Cristo Jesús. Entonces, los 4 ejes quedan sanados por el misterio cristológico. Esta lucha entre el hombre y la serpiente va a ser el modo permanente de la historia. Pongo enemistad entre ti y la mujer. ¿Y cuándo va a acabar eso? Pues no lo dice el texto. Solo apunta un atisbo de esperanza, anunciando que llegará un día en que un miembro de esta especie, la especie humana, uno,
aplastará la cabeza de la serpiente. No se nos dice más nada de ese uno, hasta que un día un ángel hable con el ave y le hable de ese uno que viene para eso, para salvar al pueblo. Las fatigas de la mujer tocan en estos ámbitos fundamentales: trabajos en la preñez, dolores en el parto, este profundo anhelo que la empuja hacia el hombre sin que encuentre en él verdadera satisfacción y reposo. Como dice el autor Vischer, pastor evangélico alemán, sumida en el servilismo y sin embargo participando directísimamente en el milagro de la creación, gimiendo de dolor, retorciéndose de sufrimiento, humillada, abrumada, consumida por la pena, deshecha en llanto. Es un bello pasaje sobre Eva en su análisis, el análisis de Vischer sobre el Génesis. Solamente les puse un pequeño trocito allí. Pero también las fatigas del hombre, la fatiga del penoso trabajo, la maldición de la tierra, el desequilibrio en su raíz más honda, ¿no? Maldito el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá, comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Fíjense cómo la maldición de la tierra, aunque está mezclada, son dos corrientes distintas que encontró el yavista y que las puso mezcladas aquí en los versículos 17 al 19. Entonces hay como dos secciones. La sección A, que se refiere a la vida campesina, la de los agricultores. Maldita será la tierra por tu causa, con fatigas te alimentarás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que tornes a la tierra de la que fuiste tomado. Esta es la versión primera que se encontró el yavista y que se refiere a la vida de los campesinos palestinenses. Pero Israel también estaba formada por pastores, que era otro tipo de hebreos, que no sabían nada de agricultura y que vivían de sus pequeños ganados. A ellos les dice: espinos y abrojos te germinará la tierra, y comerás hierba del campo, ya que eres polvo, tornarás al polvo. Los dos estilos de vida palestinenses quedan de alguna manera maldecidos. Y es como si el autor yavista quisiera decir: no importa lo que hagamos ya está marcado, ya está de alguna manera transido por la finitud y por el fracaso que hemos generado nosotros mismos. Todo termina con la muerte. Fíjense que la muerte se alude en las dos versiones. La versión de los campesinos, hasta que tornes a la tierra de la que fuiste tomado, y la versión de los pastores, ya que eres polvo, tornarás al polvo. Pero fíjense que no está el acento puesto sobre la muerte. Se dice como de paso, ahí está como trasfondo. No es que el hombre antes del pecado no fuera a morir biológicamente, pero la muerte no estaba en su mente, y ahora sí. No era consciente de la muerte como algo grave, ahora sí. Y empieza a haber un tremor, un terrible temor ante la muerte, que no existía antes porque la muerte forma parte de la vida. Pero el pecado ha transformado la muerte en un monstruo aterrador, en algo de lo que nadie quiere pensar, en la amenaza mortal y definitiva contra la que todo hombre un día tendrá que someterse. El yavista es muy claro desde el principio. La única manera de elegir adecuadamente es escuchar la palabra de Dios. El problema de ellos es que no la escucharon, la olvidaron, la ignoraron y se dejaron tocar por otros mensajes, por otras palabras que vienen del mundo de lo creado. Y ahí es donde el hombre pierde por completo el horizonte. Es fatigoso, elegir es fatigoso. La pregunta que haces es ¿cómo elegir? Es fatigoso porque para elegir uno primero tiene que escuchar la palabra. Y está tremendo el tema porque la gente no escucha la palabra. La gente escucha todo tipo de mensajes y se deja guiar hasta por las estupideces de las redes sociales. Ay, es que apareció en Facebook. Ay, es que me llegó un video por TikTok o por quién sabe qué.
y se dejan llevar por criterios de la sociedad o como quieras llamarle. El gran trabajo que tienen las iglesias cristianas y el judaísmo es promover la escucha de la palabra. Sin esa escucha de la palabra, según el yavista, a lo mejor podríamos considerar al yavista un exagerado fundamentalista, recalcitrante, pero según él no hay posible salvación si no se escucha la palabra. Es que él era un enamorado de la Torá. Para él era el mayor regalo que Dios le había dado a la humanidad, era su palabra. Y entonces realmente todo el relato del yavista es un gran poema en honor a la palabra. Por eso presenta la tragedia que sucede cuando la palabra es ignorada, ¿no? El cómo, yo lo encuentro siempre en que somos polvo enamorado y polvo amado. No somos solo polvo, somos polvo enamorado y polvo amado. Y entonces, si Dios ama nuestro polvo tanto que asumió nuestra naturaleza para compartir nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, quiere decir que hay algo grandioso también en el ser polvo. Hay algo grandioso también en fracasar, en caerse, en equivocarse, en dudar. Hay algo grandioso allí que no hemos descubierto. Somos muy maniqueos, o sea, queremos que todo sea perfecto y entonces, si no lo logro todo perfecto, ya no valgo nada, ya no soy nada, no merezco nada. No es así, somos una mezcla de polvo y aliento. Y eso va a significar que a veces los impulsos del aliento divino van a estar mezclados con nuestra pequeñez y fragilidad. Y la única manera de encontrar paz es asumir y aceptar la propia dramática, antitética realidad bipolar que somos. Somos polvo y somos aliento. Somos las dos cosas. Muerte biológica no es muerte realmente para la Biblia, no es un tema que preocupe al yavista y mucho menos al Nuevo Testamento, la muerte biológica. La muerte de la que Dios habla en el capítulo 2, si comes de este árbol morirás sin remedio, obviamente no es la muerte biológica porque ellos comieron y siguieron viviendo biológicamente. Quiere decir, de alguna manera ya intuía, fíjense con cuánto tiempo se adelantó el yavista, ya intuía otra dimensión de la vida, que no se agotaba en lo biológico y que era la que más peligrosamente podía ser afectada por el pecado. No creían todavía en la resurrección como tal. El yavista no sabe nada de la resurrección, pero sabe mucho del amor de Dios. Los pasajes de Moisés en el Deuteronomio y en el Éxodo han dejado en el pueblo hebreo, para cuando escribe el yavista, una conciencia tal de la profundidad del amor de Dios, que empiezan a intuir que si Dios los ama tanto, ese amor no puede tener como límite la muerte. Y entonces el amor es la garantía de algún tipo de sobrevivencia. Y entonces es ese tipo de sobrevivencia o ese tipo de vida que ellos están intuyendo, no tienen ninguna noticia de la resurrección, pero intuyen que el amor debe poderlo vencer todo. Y es esa vida que se basa en el amor de Dios la que no quieren perder. Cuando Dios dice morirán sin remedio, se podría traducir perfectamente: me vas a perder a mí, me perderás sin remedio, que equivale a morir en el sentido bíblico, que no tiene nada que ver con la muerte biológica. No, la muerte biológica no es tema para ellos. Qué curioso, pero no es tema. Estaban familiarizados con la muerte. La muerte que nosotros podríamos llamar eterna, o la muerte espiritual, que son términos totalmente anacrónicos para aplicarlos al yavista, ¿no? Pero ellos intuyen que hay una muerte que hay una vida que se vincula con el amor de Dios. Y dado que el amor de Dios es eterno, de alguna manera tiene que estar garantizado el amado. ¿Cómo sea eso? No lo saben, el yavista no lo sabe, pero sabe que de alguna manera el amor tiene que poder vencer el límite que la muerte biológica representa. Y por eso su teología del pecado en realidad es una teología sobre la muerte segunda, o sobre la muerte definitiva, o sobre
condenación, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Que para él comienza ya en la vida, o sea, el hombre ya aquí está muerto si desobedece a Dios, morirá sin remedio, y la vida que empieza a llevar el hombre, por eso pone estas ilustraciones de calamidades o de penalidades, tanto en la mujer como en el hombre, ya es una vida desgraciada, ya no es la vida original del jardín de árboles frutales y de 4 brazos de río. Ahora es una vida de fatigas, de penas, de dolor, de vergüenza. Esa no es la vida que Dios quería para el hombre. Y esa es la muerte que empiezan a experimentar ahora, ¿no? Dice el pastor evangélico Gerard von Rath, que es uno de los más grandes estudiosos del Génesis que hemos tenido. Y en su libro del Génesis, cuando habla de este miedo, él dice, a la hora de decidir comer del árbol, el hombre creyó que podía ser Dios, ¿no? Que era lo que la serpiente les había dicho, seréis como dioses. Ahora, al escuchar los pasos de Dios que se pasea por el jardín, se viene abajo todo su titanismo, dice, y descubre su pequeñez, su vulnerabilidad, su fragilidad, y es lo que le hace sentir miedo. Ahora se da cuenta de la grandeza de Dios, que antes no captaba porque Dios era totalmente cercano, habitaba en el mismo espacio que él, paseaba con él a la hora de la brisa. La grandeza de Dios no le amedrentaba. Pero ahora que rompió, ahora que puso su distancia, la luz se arroja sobre su propia fragilidad y pequeñez. Y los pasos de Dios se convierten en un sonido atronador y aterrador. Los mismos pasos que antes eran la señal del amor, que le hacían correr al encuentro de Dios, ahora le hacen correr en dirección contraria. Ahora hay miedo de esa grandeza que puede acabarle. Pero también lo que tú decías, la segunda parte, que esa no la dice von Rath. Esa misma vulnerabilidad y fragilidad que hoy descubrimos con dolor como fruto de nuestro pecado, puede ser el punto de partida para el reencuentro con Dios. Por eso Jesús asume la pequeñez. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, que es exactamente lo que querían hacer Adán y Eva. Dice Filipenses 2, 6, 11, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser como Dios, sino que despojándose de sí mismo, asumió la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús hace el camino exactamente contrario al que habían hecho Adán y Eva para recuperar la grandeza del hombre, ¿no? Cuando la Biblia insiste en la escucha como camino para la verdad, no se refiere a cualquier escucha o a escuchar cualquier mensaje. Se refiere a escuchar la palabra de Dios, en la cual él ya vista que apenas conocía unos textos que estaban por escribirse. La mayoría de los textos bíblicos no se habían escrito. Pero ya para él, con los textos que había suficiente. Ya estaba todo el Éxodo, ya estaban los mandamientos, ya estaban las grandes cláusulas del Deuteronomio, la alianza, ya todo eso ya estaba a su disposición, ¿no? Para él, escuchar a Dios da los elementos necesarios para poder discernir cuál es el camino adecuado. Parte de nuestra ceguera, fruto del pecado, es que no sabemos cuál es el camino que debemos tomar en múltiples situaciones de la vida. Pero en la escucha de la palabra de Dios, encontramos siempre elementos para discernir. Yo aquí te diría, por ejemplo, la importancia que Dios le da a la vida y la importancia que Dios le da a los pequeños en la escritura. Y aquí están en juego las dos cosas, la vida y vida de los pequeños. Entonces ya por ahí uno dice, bueno, a mí la palabra me invita a ser prudente y a respetar y a conservar y a proteger la vida de los más pequeños. Entonces uno hace un discernimiento que a veces es fatigoso porque uno tiene que recordar elementos que están en la palabra de Dios. Pero la vida es sagrada para la Biblia, sagrada. El no matarás abarca muchas cosas, no matarás. Significa no poner en riesgo la vida de los demás, o sea, y el que pone en riesgo la vida de los demás es un asesino en potencia. Entonces, sí hay un discernimiento en base a la escucha de la palabra. Hay que
saber escrutar esa palabra, y es el esfuerzo que estamos tratando de hacer aquí, escrutar esa palabra para encontrar elementos que nos permitan deliberar en las situaciones difíciles, discernir en las situaciones difíciles. La verdad duele siempre. Bueno, pues cuando la verdad anuncia el amor de alguien, pues qué gusto me da, ¿no? Ay, alguien me ama, qué bonito. Pero a veces la verdad sí lastima mucho. ¿Estamos llamados a vivir en la verdad? Sí. Pero hay dos valores que pueden entrar en conflicto en la vida cristiana: el valor de la verdad y el valor de la caridad. Si llegan a entrar en conflicto el valor y la caridad, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, debemos optar por la caridad. Si la verdad no va a traer ningún beneficio y solo va a causar dolor, debemos ocultarla. Porque la caridad tiene precedencia, tiene prioridad sobre la verdad. Si la verdad es necesaria, porque ocultarla va a causar daño a alguien, estamos obligados a decirla. Pero si la verdad solo va a causar daño, no va a beneficiar a nadie, solo va a traer dolor, estamos obligados a ocultarla, a callarla. Lo dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con la caridad, ¿no? Solo en ese caso debemos optar por no decir la verdad.